Hay lugares en México donde el tiempo parece detenerse, donde las piedras guardan secretos y las noches susurran historias que los ancianos prefieren no contar. Tlaxco, en la Sierra Norte de Puebla, es uno de esos lugares. Un pueblo donde las tradiciones se mezclan con misterios que desafían toda explicación lógica. He vivido experiencias que me han enseñado que no todo lo que existe se puede ver con los ojos, y no todo lo que se escucha tiene una fuente visible. Esta historia que voy a contarte no es ficción. Es mi testimonio personal de algo que cambió para siempre mi manera de entender el mundo. Algo que sucedió en las calles empedradas de Tlaxco, donde las casas coloniales parecen vigilar cada paso que das. Mi nombre es Miguel. Soy originario de la capital poblana, pero el destino me llevó a trabajar como maestro en la escuela primaria de Tlaxco hace 5 años. Llegué pensando que sería una estancia temporal, pero hay algo en este lugar que atrapa el alma, que te hace quedarte aunque no entiendas por qué. La primera vez que escuché hablar de ella fue durante mi segunda semana en el pueblo. Don Carlos, un hombre de 80 años que conoce cada rincón de Tlaxco como la palma de su mano, me advirtió mientras tomábamos café en la plaza principal. «Maestro», me dijo con voz pausada, mirando hacia las montañas que abrazan el pueblo, «aquí las noches no son como en la ciudad. Hay cosas que es mejor no buscar, y otras que te encuentran sin que las llames». Al principio pensé que eran solo historias de pueblo, esas leyendas que cada lugar tiene para darle misterio a la vida cotidiana. Pero conforme pasaron las semanas, comencé a notar cosas extrañas. Los perros ladraban de manera desesperada algunas noches, todos al mismo tiempo, como si sintieran una presencia que los humanos no podíamos percibir. Era octubre cuando todo comenzó para mí de manera personal. La escuela donde trabajo está ubicada en una de las calles más antiguas del pueblo, rodeada de casas coloniales que datan del siglo XVIII. Cada mañana caminaba las mismas calles empedradas, saludaba a las mismas personas, seguía la misma rutina. Pero esa noche de octubre, todo cambió. Había decidido quedarme tarde en la escuela para preparar los materiales de la siguiente semana. El edificio se sentía diferente cuando estaba vacío, como si las paredes guardaran ecos de todas las generaciones de niños que habían estudiado allí. Eran cerca de las 10 de la noche cuando terminé y comencé mi caminata de regreso a casa. La calle estaba desierta, iluminada apenas por algunos faroles antiguos que creaban círculos de luz amarillenta sobre el empedrado. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el sonido de mis pasos resonando entre las paredes de piedra. Fue entonces cuando la escuché por primera vez, un llanto suave, casi como un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me detuve en seco, sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. El sonido se intensificó gradualmente, convirtiéndose en un lamento desgarrador que me heló la sangre. No era el llanto de una persona común. Había algo en esa voz que hablaba de un dolor tan profundo, tan antiguo, que trascendía cualquier sufrimiento humano normal. Era el sonido de alguien que había perdido todo, que cargaba con una pena que no conocía fin. Miré a mi alrededor buscando el origen de esos lamentos, pero la calle seguía vacía. Las ventanas de las casas estaban cerradas, la mayoría sin luz. Sin embargo, el llanto continuaba, cada vez más claro, cada vez más cerca. Entonces la vi. Al final de la calle, bajo la luz pálida del farol más lejano, había una figura femenina. Estaba de espaldas a mí, vestida completamente de blanco. Su silueta era delgada, casi etérea, y su cabello negro caía como una cascada hasta su cintura. Permanecía inmóvil, pero de ella emanaba ese llanto desgarrador que me había paralizado. Mi primer instinto fue acercarme, preguntarle si necesitaba ayuda. Pensé que tal vez era alguna mujer del pueblo que había salido en plena noche por alguna emergencia. Pero algo dentro de mí, una voz ancestral que hablaba desde lo más profundo de mi ser, me gritaba que no me moviera. El llanto cesó de repente. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los lamentos. La figura comenzó a voltearse lentamente, muy lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Yo quería correr, quería gritar, quería hacer cualquier cosa excepto quedarme ahí parado, pero mis piernas no me obedecían.
Cuando finalmente se dio vuelta por completo, mi corazón se detuvo. No tenía rostro. Donde debería haber estado su cara, solo había una neblina blanquecina que se movía como si fuera humo. Pero aún sin facciones definidas, pude sentir que me miraba directamente, que me había localizado, que sabía exactamente dónde estaba yo. Levantó lentamente su brazo derecho y me señaló. En ese momento escuché su voz, clara como el agua, fría como la muerte. «Mis hijos», murmuró con una voz que parecía venir de ultratumba. «¿Dónde están mis hijos?». La pregunta me atravesó como una daga helada. No era solo una pregunta, era una súplica desesperada, un grito de dolor que había resonado durante siglos. Sentí como si el peso de esa pena ancestral cayera sobre mis hombros. De repente comenzó a caminar hacia mí. No caminaba como una persona normal. Sus pies no tocaban el suelo, se deslizaba, flotaba, avanzaba sin hacer el menor ruido sobre las piedras del empedrado. Con cada metro que se acercaba, el aire se volvía más frío, más pesado, más difícil de respirar. Fue entonces cuando mis piernas reaccionaron. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Mis pasos resonaban atronadores en la quietud de la noche, pero por más fuerte que corriera, podía escuchar detrás de mí ese llanto que se intensificaba, que se multiplicaba, como si no fuera una sola voz, sino cientos de mujeres llorando al mismo tiempo. No me detuve hasta llegar a mi casa. Cerré la puerta con llave, eché el cerrojo, corrí todas las cortinas. Pero aún dentro de mi hogar, podía escuchar ese lamento que parecía filtrarse por cada rendija, por cada poro de las paredes. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura sin rostro señalándome. Escuchaba esa pregunta que me perseguiría para siempre. ¿Dónde están mis hijos? A la mañana siguiente llegué temprano a la escuela, esperando que la luz del día y la rutina me ayudaran a olvidar lo que había vivido. Pero no pude concentrarme en las clases. Mis estudiantes notaron que algo estaba mal conmigo. «Maestro Miguel», me dijo Sofía, una niña de 9 años muy perspicaz, «¿por qué tiene ojeras tan grandes? ¿No pudo dormir?». No sabía qué responderle. ¿Cómo le explicas a un niño que viste algo que no debería existir? ¿Cómo le dices que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que enseñan los libros? Durante el recreo decidí buscar a don Carlos. Lo encontré en su lugar habitual, sentado en una banca de la plaza, observando a los niños jugar. Cuando me acerqué, me miró con una expresión que mezcló comprensión y lástima. «¿La viste, verdad?», me preguntó antes de que yo pudiera decir una sola palabra. Asentí con la cabeza, sin poder articular sonido alguno. «Siéntate, muchacho», me dijo palmoteando la banca junto a él. «Es hora de que conozcas la verdadera historia de Tlaxco». Don Carlos encendió un cigarro con manos temblorosas y comenzó a hablar con voz pausada, como quien ha contado la misma historia muchas veces pero nunca se acostumbra a ella. «Esa mujer que viste no es de este tiempo, Miguel. Su historia se remonta a más de 200 años, a los días cuando Tlaxco era apenas un pueblo minero perdido en la sierra. Se llamaba Inés y vivía en la misma calle donde tú la encontraste». El viento sopló entre los árboles de la plaza, haciendo que las hojas secas danzaran a nuestros pies. Don Carlos continuó su relato, y yo pude sentir cómo la temperatura bajaba gradualmente, como si la sola mención de su nombre convocara su presencia. Inés era una mujer hermosa de esas que hacen voltear a los hombres cuando caminan por la calle. Estaba casada con un minero llamado Jacinto, un hombre bueno que trabajaba de sol a sol para darle lo mejor a su familia. Tenían 3 hijos pequeños, 2 niños y una niña, los amores de su vida. Don Carlos hizo una pausa, tomó una calada profunda de su cigarro y continuó con voz más grave. «Pero la felicidad en Tlaxco siempre ha sido frágil, muchacho. En 1796 llegó una epidemia terrible al pueblo. La fiebre se extendió como fuego entre las casas, llevándose principalmente a los más pequeños. Los remedios de la época no servían de nada, y las familias solo podían rezar y esperar». Sentí un nudo en la garganta. Ya podía imaginar hacia dónde se dirigía la historia. Los 3 hijos de Inés se enfermaron al mismo tiempo. Jacinto tuvo que seguir trabajando en la mina porque necesitaban el dinero para los medicamentos, así que ella se quedó sola cuidando a sus pequeños. Durante días y noches no durmió,
No comió, solo los acompañó cantándoles, contándoles cuentos, suplicando a todos los santos que no se los llevaran. Una lágrima rodó por la mejilla arrugada del anciano, pero Dios no escuchó sus súplicas. Primero se fue la niña, que era la más pequeña. Tenía apenas 3 años. Inés la encontró una mañana fría, quietecita en su camita, como si solo estuviera dormida. Después fue el niño del medio, de 5 años, y finalmente el mayor, de 7, que luchó más tiempo pero también perdió la batalla. El viento se detuvo completamente. La plaza quedó en un silencio absoluto que me erizó la piel. Cuando Jacinto regresó de la mina esa noche y encontró a Inés abrazando a sus 3 hijos sin vida, gritó de tal manera que todo el pueblo lo escuchó. Pero Inés no gritó, no lloró. Se quedó sentada en esa silla, meciendo a sus pequeños como si aún pudieran despertarse. Don Carlos apagó su cigarro en el suelo y me miró directamente a los ojos. Dicen que perdió la razón esa misma noche. Comenzó a caminar por las calles del pueblo buscando a sus hijos, preguntando a todo el que se encontraba si los había visto. Mis niños se fueron a jugar y no han regresado, decía. Tienen que estar cerca. Siempre regresan antes de la cena. Tragué saliva con dificultad. La historia me estaba afectando más de lo que esperaba. Inés vagó por Tlaxco durante meses. La gente del pueblo intentó ayudarla, llevarla con su familia, hacerle entender que sus hijos ya no estaban. Pero ella no podía aceptarlo. Su mente había construido una realidad donde sus pequeños seguían vivos, donde solo se habían perdido y ella tenía que encontrarlos. ¿Qué pasó con ella?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Una noche de febrero, la más fría que se recuerda en Tlaxco, salió como siempre a buscar a sus hijos. Pero esta vez no regresó. La encontraron al amanecer en el río que pasa por el pueblo. Dicen que se resbaló en las piedras mojadas, que fue un accidente. Pero yo creo que su corazón simplemente no pudo más. Don Carlos se puso de pie lentamente, como si el peso de la historia hubiera aumentado sus 80 años. Desde entonces, Inés sigue buscando a sus hijos. Cada noche sale a recorrer las mismas calles, a preguntar lo mismo, a llorar la misma pena. Los que la han visto dicen que su llanto es el sonido más triste que existe, porque viene de un amor que trasciende la muerte. ¿Por qué no tiene rostro?, le pregunté. El dolor, muchacho. Un dolor tan profundo que borró hasta su propia identidad. Ya no es Inés, la esposa de Jacinto, la mujer hermosa del pueblo. Ahora es solo una madre que busca a sus hijos, y esa búsqueda desesperada es lo único que queda de ella. Regresé a mi casa esa tarde con el alma pesada. La historia de Don Carlos había dado sentido a mi experiencia, pero también había despertado en mí una profunda tristeza. Ya no veía a esa figura como algo terrorífico, sino como alguien atrapado en el dolor más grande que puede experimentar un ser humano. Durante las siguientes semanas volví a escucharla varias veces, siempre en la misma calle, siempre con el mismo lamento, siempre haciendo la misma pregunta. Pero ahora, en lugar de correr, me quedaba quieto y en silencio, acompañando su pena desde la distancia. Una noche, después de haberla escuchado particularmente cerca de mi ventana, decidí salir. La encontré parada frente a la escuela donde trabajo, mirando hacia las ventanas de los salones como si pudiera ver a través de ellas. Me acerqué lentamente, con respeto, con el corazón lleno de compasión. «Inés», le dije suavemente. Se volteó hacia mí. Aunque seguía sin rostro, pude sentir su sorpresa. Nadie la había llamado por su nombre en más de 200 años. «Tus hijos están bien», le dije, y aunque no sé de dónde salieron esas palabras, sabía que eran ciertas. «Ya no sufren, te están esperando, pero no aquí. Es hora de que vayas con ellos». El llanto cesó por primera vez desde que comencé a escucharla. La figura permaneció inmóvil durante varios minutos, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Entonces, lentamente, comenzó a desvanecerse. No se fue caminando o flotando como otras veces. Simplemente se desvaneció, como el humo se disipa en el viento. Desde esa noche no la he vuelto a ver. Los perros del pueblo ya no ladran todas las noches al mismo tiempo. Las calles de Tlaxco han recuperado su paz. Sigo viviendo aquí, enseñando en la misma escuela,
caminando por las mismas calles empedradas. Pero ahora entiendo que este pueblo, como muchos otros en México, guarda historias que trascienden el tiempo. Historias de amor, de pérdida, de almas que no pueden descansar hasta que alguien las escuche, las comprenda y las ayude a encontrar la paz. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla entre las montañas que abrazan Tlaxco, aún puedo escuchar un eco lejano de su llanto. Pero ya no es un lamento de desesperación. Es el susurro de una madre que por fin encontró el camino de regreso a sus hijos. Y yo sé que, en algún lugar más allá de este mundo, Inés finalmente está en paz, abrazando a sus pequeños para toda la eternidad. A veces las historias más aterradoras no son las que se inventan, sino las que han pasado de generación en generación, susurradas en las noches frías cuando el viento golpea las ventanas. La leyenda de la Nahuala es una de esas historias que tiene raíces en hechos reales que ocurrieron en Puebla a principios del siglo XIX, específicamente en 1807. Lo que me dispongo a contarte no es ficción, es el testimonio de lo que viví cuando tenía apenas 12 años, algo que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Carlos, y soy de Puebla de Los Ángeles. Lo que voy a contarte pasó hace muchos años, pero aún recuerdo cada detalle como si hubiera sido ayer. Cada noche cuando cierro los ojos, veo su rostro demacrado y escucho sus pasos arrastrándose por los pasillos de aquella casona maldita. Era el mes de octubre de 1807. Yo vivía con mi abuela en una casa pequeña cerca del centro de la ciudad. Mi abuela era una mujer muy religiosa, siempre tenía un rosario entre las manos y me contaba historias de santos y milagros, pero también me advertía sobre los peligros que acechaban en las sombras, especialmente sobre aquella casa abandonada en la calle que todos conocían como la calle de la Nahuala. Nunca, pero nunca te acerques a esa casa, me decía mi abuela mientras preparaba el chocolate caliente en las mañanas frías. Ahí vive algo que no es de este mundo, algo que se alimenta del alma de los niños inocentes. Yo era solo un niño curioso, como todos a mi edad. Durante el día, la casa no parecía más que una construcción vieja y deteriorada. Tenía ventanas rotas, paredes agrietadas, y un jardín lleno de maleza que parecía tragarse todo lo que se acercara. Pero de noche, la casa cambiaba completamente. La primera vez que la vi transformarse fue una noche de luna nueva. Había salido a buscar a mi gato, que se había escapado después de la cena. Mientras caminaba por las calles empedradas, escuché un sonido extraño que venía de la dirección de la casa abandonada. Era como un lamento, pero no completamente humano. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Lo que vi esa noche me persigue hasta el día de hoy. Las ventanas, que durante el día estaban vacías y oscuras, ahora brillaban con una luz amarillenta y enfermiza. Sombras extrañas se movían detrás de los cristales rotos, y el aire alrededor de la casa se sentía espeso, como si fuera difícil respirar. Pero lo más aterrador era la figura que se movía en el segundo piso. Era la silueta de una mujer, pero algo estaba muy mal con ella. Sus movimientos no eran naturales, parecía flotar más que caminar, y cuando se acercó a la ventana, pude ver su rostro. Era hermoso durante un momento, como el de una mujer joven y elegante. Pero entonces, como si alguien hubiera roto un hechizo, su cara comenzó a cambiar. La piel se arrugó, los ojos se hundieron y se volvieron completamente negros, y su boca se abrió mostrando dientes afilados como los de un animal salvaje. Corrí hacia mi casa sin mirar atrás, pero podía sentir sus ojos siguiéndome en la oscuridad. Esa noche no pude dormir, y cuando finalmente lo logré, mis sueños estuvieron llenos de pesadillas. Al día siguiente le conté a mi abuela lo que había visto. En lugar de regañarme por haber desobedecido, se puso muy pálida y comenzó a rezar en voz baja. «Es ella», murmuró. «La Nahuala ha despertado otra vez. Dios nos proteja a todos». Mi abuela me contó entonces la verdadera historia de aquella casa. Hace años, mucho antes de que yo naciera, ahí había vivido una familia muy rica e importante de la ciudad.
Pero algo terrible había pasado en esa casa durante una cena del Día de los Muertos. La señora de la casa, me explicó mi abuela, había hecho un pacto con fuerzas oscuras. Quería mantener su juventud y belleza para siempre, pero el precio fue su alma. Desde entonces, quedó condenada a vagar por esa casa, transformándose cada noche en algo horrible y sediento de venganza. Busca el alma de un niño inocente, me dijo mi abuela con voz temblorosa, porque solo así puede liberarse de su maldición y obtener el poder que tanto desea. Durante las siguientes noches, la actividad extraña en la casa se intensificó. Los vecinos reportaban luces que se movían solas, sonidos de pasos en el tejado, y algunos hasta juraban haber visto una criatura enorme y peluda merodeando por los alrededores. Yo trataba de mantenerme alejado, pero era como si algo me llamara hacia ese lugar. Cada noche sentía una atracción extraña, como si una voz susurrara mi nombre desde la distancia. La situación empeoró cuando comenzaron a desaparecer otros niños del vecindario. Primero desapareció Miguel, un niño de 8 años que vivía 3 calles más abajo. Su madre lo mandó a comprar pan en la tarde y nunca regresó. Después fue el turno de Ana, una niña de 10 años que salió a jugar al patio de su casa y simplemente se desvaneció como humo. Los adultos estaban cada vez más nerviosos. Organizaron grupos para patrullar las calles por las noches, pero nadie se atrevía a acercarse a la casa de la Nahuala. Algunos decían que habían visto sombras pequeñas corriendo hacia esa dirección, como si algo los estuviera atrayendo. Mi abuela ya no me dejaba salir después de que oscureciera. Cada noche cerraba todas las ventanas y puertas con llave, y colocaba crucifijos en cada entrada de la casa. También quemaba incienso y rezaba el rosario completo antes de dormir. La Nahuala se está fortaleciendo, me decía mientras me arropaba en la cama. Con cada alma que toma, se vuelve más poderosa. Pero no te preocupes, mijo, aquí estás seguro. Pero yo sabía que no era cierto. Cada noche podía sentir su presencia acercándose más y más. Era como si pudiera oler mi miedo desde la distancia. A veces, cuando estaba acostado en mi cama, escuchaba rasguños en las paredes exteriores de la casa, como si algo con garras largas tratara de entrar. Una noche, exactamente una semana después de que Ana desapareciera, me desperté con un sonido extraño. Era un canto muy suave, casi como una canción de cuna, pero las palabras no eran en español. Venía de afuera, desde el patio trasero de nuestra casa. Me levanté muy despacio, tratando de no hacer ruido para no despertar a mi abuela. El canto se hacía más fuerte mientras me acercaba a la ventana. Cuando aparté un poco la cortina, mi sangre se congeló. Ahí estaba ella, parada en medio de nuestro patio. La Nahuala ya no se escondía en su casa abandonada. Había venido por mí directamente. Su apariencia había cambiado desde la primera vez que la vi. Ahora era más alta, casi tan alta como un árbol. Su piel brillaba con una luz verdosa y enfermiza, y su cabello negro flotaba alrededor de su cabeza como si estuviera bajo el agua. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Ya no eran negros como la primera vez, ahora brillaban con un rojo intenso, como brasas ardiendo. Seguía cantando esa canción extraña, y mientras lo hacía movía las manos de una manera muy rara, como si estuviera tejiendo algo invisible en el aire. Me tomó un momento darme cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Me estaba hipnotizando. Sentí como mis párpados se volvían pesados, y mis piernas comenzaron a moverse solas hacia la puerta trasera. Era como si ya no fuera dueño de mi propio cuerpo. Mi mente gritaba que corriera, que despertara a mi abuela, que hiciera cualquier cosa, pero mi cuerpo no me obedecía. Paso a paso me dirigí hacia la puerta. Mi mano se extendió hacia la manija, y cuando estaba a punto de abrirla, escuché la voz de mi abuela detrás de mí. «Carlos, aléjate de ahí inmediatamente». Su voz rompió el hechizo como un cristal que se quiebra. De repente pude mover mi cuerpo otra vez, y me giré para verla parada en el pasillo, sosteniendo un crucifijo grande en una mano y una vela encendida en la otra. «No la mires directamente», me ordenó, «y ven hacia acá muy despacio». Pero cuando volteé hacia el patio, la Nahuala ya no estaba cantando. Ahora estaba gritando, un sonido tan horrible que los vidrios de las ventanas comenzaron a vibrar.
Su hermoso rostro se había transformado completamente en algo monstruoso. Sus dientes eran como cuchillos y de su boca salía una saliva verde y espesa. «Tú eres mío, niño», gritó con una voz que sonaba como el viento pasando por una cueva profunda. «Tu alma pura me dará el poder que he estado esperando durante tantos años». Mi abuela comenzó a rezar en voz alta, y con cada palabra que decía, la criatura parecía retroceder un poco, pero no se iba completamente. Siguió ahí, esperando, como un depredador que acecha a su presa. «Escúchame bien», me dijo mi abuela sin dejar de rezar. «Mañana iremos a ver al Padre José. Él sabrá qué hacer. Esta criatura ha elegido tu alma, y no se detendrá hasta conseguir lo que quiere». El resto de la noche la pasamos despiertos, rezando y vigilando. La nahuala siguió rondando nuestra casa hasta el amanecer, probando las ventanas, arañando las puertas, susurrando mi nombre con esa voz horrible que me daba escalofríos. Cuando finalmente salió el sol, desapareció tan súbitamente como había llegado. Al día siguiente mi abuela cumplió su promesa. Fuimos a la iglesia más grande de Puebla, donde el Padre José nos escuchó con mucha atención. Era un hombre mayor, con cabello completamente blanco, pero sus ojos brillaban con una sabiduría que me tranquilizó un poco. «La nahuala ha despertado otra vez», murmuró después de escuchar nuestra historia. «Esto pasa cada ciertos años, cuando su poder se debilita y necesita alimentarse de un alma pura para recuperar su fuerza». El Padre José nos explicó que había una forma de detenerla, pero sería muy peligrosa. Necesitaríamos enfrentarla directamente en su propia casa, en el lugar donde había hecho su pacto original con las fuerzas oscuras. «Pero no irá solo, hijo», me dijo colocando su mano en mi hombro. «Hay otros que han estado esperando este momento durante mucho tiempo. Gente que también fue marcada por la nahuala, pero logró escapar de su maldición». Esa noche conocí a los otros. Eran 5 personas de diferentes edades. Todos habían tenido encuentros con la criatura en años anteriores. Algunos tenían cicatrices en sus brazos. Otros temblaban constantemente. Y todos compartían la misma mirada de terror en sus ojos. El plan era simple pero aterrador. Tendríamos que entrar a la casa abandonada durante la hora más oscura de la noche, encontrar el lugar exacto donde ella había hecho su pacto, y destruir el objeto que mantenía su conexión con este mundo. «Será la noche más larga de tu vida», me advirtió el Padre José. «Pero si logramos destruir su amuleto, la nahuala perderá todo su poder y finalmente podrá descansar en paz». Lo que no me dijo es que no todos saldríamos vivos de esa casa. La noche elegida para entrar a la casa fue el 31 de octubre, exactamente en el aniversario de cuando la mujer había hecho su pacto diabólico. El Padre José nos explicó que esa noche su poder estaría en su punto más alto, pero también sería cuando el amuleto estaría más vulnerable. Nos reunimos a las 11 de la noche frente a la iglesia. Éramos 7 en total: el Padre José, mi abuela, yo y los 4 sobrevivientes de encuentros anteriores. Cada uno llevaba un crucifijo, agua bendita y velas consagradas. El Padre José también traía un martillo especial que había sido bendecido durante años. Mientras caminábamos hacia la casa, el aire se volvía cada vez más frío, a pesar de que era una noche de octubre relativamente cálida. Los perros del vecindario comenzaron a aullar, y las pocas personas que estaban en las calles se metieron rápidamente a sus casas al vernos pasar. La casa lucía diferente esa noche. Ya no parecía abandonada y deteriorada. Ahora brillaba con una luz extraña que venía de adentro, y podíamos escuchar música y risas, como si hubiera una gran fiesta en el interior. «Es una ilusión», nos advirtió el Padre José. «La nahuala nos está mostrando lo que quiere que veamos. La realidad es mucho más oscura». Cuando llegamos a la puerta principal, esta se abrió sola con un crujido largo y siniestro. El interior de la casa estaba completamente iluminado con velas, y efectivamente parecía que había una celebración en curso. Podíamos ver figuras elegantes bailando en el salón principal, mesas llenas de comida exquisita, y una música hermosa llenaba el ambiente. Pero conforme nos adentramos, las ilusiones comenzaron a desvanecerse.
Las figuras elegantes se convirtieron en esqueletos vestidos con ropas podridas. La comida se transformó en gusanos y tierra, y la música bella se volvió un coro de lamentos y gritos de dolor. «No miren hacia abajo», nos gritó uno de los sobrevivientes, pero ya era demasiado tarde. El piso no era de madera como parecía al principio. Estaba cubierto de huesos pequeños, los huesos de todos los niños que la nahuala había tomado a lo largo de los años. Mi abuela me tomó de la mano con fuerza y comenzó a rezar en voz baja. Podía sentir su mano temblando, pero su voz se mantenía firme y decidida. Subimos las escaleras hacia el segundo piso, donde según el padre José se encontraba el amuleto. Cada escalón crujía bajo nuestros pies, y las paredes parecían moverse y respirar como si la casa estuviera viva. Cuando llegamos al final del pasillo del segundo piso, encontramos una puerta que brillaba con una luz roja intensa. Era ahí donde tendríamos que entrar. El padre José abrió la puerta lentamente, y lo que vimos adentro me quitó el aliento. Era una habitación circular, completamente vacía excepto por un altar en el centro, y sobre ese altar estaba ella, la nahuala en su forma original, antes de hacer su pacto. Era hermosa, joven, con una sonrisa encantadora, pero sus ojos seguían siendo rojos como brasas ardientes. «Bienvenidos a mi hogar», dijo con una voz dulce y musical. «Especialmente tú, querido Carlos. He estado esperándote durante tanto tiempo». Alrededor del altar había círculos dibujados en el suelo con lo que parecía ser sangre, y en el centro del altar, sobre un pequeño pedestal, estaba el amuleto, un collar dorado con una piedra negra que pulsaba como si fuera un corazón. «Ese collar», susurró el padre José, «es lo que la mantiene atada a este mundo. Si lo destruimos, ella finalmente podrá descansar». Pero cuando nos acercamos al altar, la nahuala comenzó a transformarse otra vez. Su hermoso rostro se alargó, sus manos se convirtieron en garras, y de su espalda comenzaron a crecer alas enormes como las de un murciélago. «Nadie tocará mi amuleto», rugió con una voz que hizo temblar toda la casa. «Ese niño me pertenece, y con su alma obtendré el poder que me fue prometido hace tanto tiempo». Lo que pasó después fue lo más aterrador de toda mi vida. La criatura se lanzó directamente hacia mí, pero los otros se interpusieron entre nosotros. Vi como uno de los sobrevivientes gritó de dolor cuando las garras de la nahuala lo alcanzaron, pero siguió luchando para protegerme. Mi abuela y el padre José corrieron hacia el altar, mientras los otros distraían a la criatura. Yo quedé paralizado de miedo, viendo cómo la batalla se desarrollaba a mi alrededor. «Carlos», me gritó mi abuela, «tienes que ayudarnos. Eres el único que puede tocar el amuleto sin que te lastime. Fuiste marcado por ella, pero tu alma sigue siendo pura». Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, corrí hacia el altar. La piedra negra del collar pulsaba cada vez más rápido, y cuando extendí mi mano hacia ella, sentí como si miles de agujas se clavaran en mi piel. Pero la tomé. En el momento en que mis dedos tocaron la piedra, todo cambió. La nahuala dejó de atacar a los otros y se volvió hacia mí con una expresión de pánico total. «No», gritó, «no puedes hacer esto. Mi poder, mi belleza eterna, todo se perderá». El padre José levantó su martillo bendito, y yo sostuve el collar sobre una roca que estaba cerca del altar. «Ahora», gritó y dejó caer el martillo con toda su fuerza. El collar se hizo pedazos con un sonido como de cristal rompiéndose, pero amplificado 1000 veces. La piedra negra se partió por la mitad, y de ella salió una luz blanca tan intensa que tuvimos que cerrar los ojos. La nahuala dio un grito final que se escuchó por toda la ciudad. Pero este grito no era de furia o de dolor, era de alivio. Cuando la luz se desvaneció y pudimos abrir los ojos otra vez, ella estaba ahí, pero ya no era la criatura horrible que habíamos enfrentado. Era simplemente una mujer, joven y hermosa, pero con una expresión de paz que no había tenido en más de 200 años. «Gracias», susurró con una voz muy suave. «Finalmente puedo descansar», y con esas palabras desapareció para siempre. La casa comenzó a desmoronarse a nuestro alrededor. Corrimos hacia la salida mientras las paredes se agrietaban y el techo se venía abajo. Cuando llegamos a la calle, nos volteamos para ver cómo la casa completa se convertía en polvo y se la llevaba el viento.
Los niños desaparecidos aparecieron al día siguiente, como si hubieran estado durmiendo en sus propias camas toda la noche. No recordaban nada de lo que había pasado, y sus familias pensaron que todo había sido una pesadilla colectiva, pero nosotros sabíamos la verdad. Han pasado muchos años desde aquella noche. Mi abuela falleció hace tiempo, y yo ahora soy un hombre mayor, pero nunca he podido olvidar lo que viví en esa casa. A veces, cuando camino por las calles de Puebla en las noches de octubre, especialmente cerca de donde solía estar la casa de la Nahuala, siento una presencia. Pero ya no es malévola. Es como si alguien me agradeciera en silencio por haberle dado la paz que tanto había buscado. La leyenda de la Nahuala sigue contándose en Puebla, pero ahora yo sé que ya no es una amenaza. Donde antes había maldad y terror, ahora solo hay un terreno vacío donde las flores crecen más hermosas que en cualquier otro lugar de la ciudad. Porque a veces, incluso las almas más perdidas pueden encontrar la redención. Hay lugares en México donde el tiempo parece detenerse, donde las piedras guardan secretos y las noches susurran historias que los ancianos prefieren no contar. Tlaxco, en la Sierra Norte de Puebla, es uno de esos lugares. Un pueblo donde las tradiciones se mezclan con misterios que desafían toda explicación lógica. He vivido experiencias que me han enseñado que no todo lo que existe se puede ver con los ojos, y no todo lo que se escucha tiene una fuente visible. Esta historia que voy a contarte no es ficción. Es mi testimonio personal de algo que cambió para siempre mi manera de entender el mundo. Algo que sucedió en las calles empedradas de Tlaxco, donde las casas coloniales parecen vigilar cada paso que das. Mi nombre es Miguel. Soy originario de la capital poblana, pero el destino me llevó a trabajar como maestro en la escuela primaria de Tlaxco hace 5 años. Llegué pensando que sería una estancia temporal, pero hay algo en este lugar que atrapa el alma, que te hace quedarte aunque no entiendas por qué. La primera vez que escuché hablar de ella fue durante mi segunda semana en el pueblo. Don Carlos, un hombre de 80 años que conoce cada rincón de Tlaxco como la palma de su mano, me advirtió mientras tomábamos café en la plaza principal. «Maestro», me dijo con voz pausada, mirando hacia las montañas que abrazan el pueblo, «aquí las noches no son como en la ciudad. Hay cosas que es mejor no buscar, y otras que te encuentran sin que las llames». Al principio pensé que eran solo historias de pueblo, esas leyendas que cada lugar tiene para darle misterio a la vida cotidiana. Pero conforme pasaron las semanas, comencé a notar cosas extrañas. Los perros ladraban de manera desesperada algunas noches, todos al mismo tiempo, como si sintieran una presencia que los humanos no podíamos percibir. Era octubre cuando todo comenzó para mí de manera personal. La escuela donde trabajo está ubicada en una de las calles más antiguas del pueblo, rodeada de casas coloniales que datan del siglo XVIII. Cada mañana caminaba las mismas calles empedradas, saludaba a las mismas personas, seguía la misma rutina. Pero esa noche de octubre, todo cambió. Había decidido quedarme tarde en la escuela para preparar los materiales de la siguiente semana. El edificio se sentía diferente cuando estaba vacío, como si las paredes guardaran ecos de todas las generaciones de niños que habían estudiado allí. Eran cerca de las 10 de la noche cuando terminé y comencé mi caminata de regreso a casa. La calle estaba desierta, iluminada apenas por algunos faroles antiguos que creaban círculos de luz amarillenta sobre el empedrado. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el sonido de mis pasos resonando entre las paredes de piedra. Fue entonces cuando la escuché por primera vez, un llanto suave, casi como un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me detuve en seco, sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. El sonido se intensificó gradualmente, convirtiéndose en un lamento desgarrador que me heló la sangre. No era el llanto de una persona común. Había algo en esa voz que hablaba de un dolor tan profundo, tan antiguo, que trascendía cualquier sufrimiento humano normal. Era el sonido de alguien que había perdido todo, que cargaba con una pena que no conocía fin. Miré a mi alrededor buscando el origen de esos lamentos, pero la calle seguía vacía. Las ventanas de las casas estaban cerradas,
la mayoría sin luz. Sin embargo, el llanto continuaba, cada vez más claro, cada vez más cerca. Entonces la vi, al final de la calle, bajo la luz pálida del farol más lejano, había una figura femenina. Estaba de espaldas a mí, vestida completamente de blanco. Su silueta era delgada, casi etérea, y su cabello negro caía como una cascada hasta su cintura. Permanecía inmóvil, pero de ella emanaba ese llanto desgarrador que me había paralizado. Mi primer instinto fue acercarme, preguntarle si necesitaba ayuda. Pensé que tal vez era alguna mujer del pueblo que había salido en plena noche por alguna emergencia. Pero algo dentro de mí, una voz ancestral que hablaba desde lo más profundo de mi ser, me gritaba que no me moviera. El llanto cesó de repente. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los lamentos. La figura comenzó a voltearse lentamente, muy lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Yo quería correr, quería gritar, quería hacer cualquier cosa excepto quedarme ahí parado, pero mis piernas no me obedecían. Cuando finalmente se dio vuelta por completo, mi corazón se detuvo. No tenía rostro. Donde debería haber estado su cara, solo había una neblina blanquecina que se movía como si fuera humo. Pero aún sin facciones definidas, pude sentir que me miraba directamente, que me había localizado, que sabía exactamente dónde estaba yo. Levantó lentamente su brazo derecho y me señaló. En ese momento escuché su voz, clara como el agua, fría como la muerte. «Mis hijos», murmuró con una voz que parecía venir de ultratumba. «¿Dónde están mis hijos?». La pregunta me atravesó como una daga helada. No era solo una pregunta, era una súplica desesperada, un grito de dolor que había resonado durante siglos. Sentí como si el peso de esa pena ancestral cayera sobre mis hombros. De repente comenzó a caminar hacia mí. No caminaba como una persona normal. Sus pies no tocaban el suelo, se deslizaba, flotaba, avanzaba sin hacer el menor ruido sobre las piedras del empedrado. Con cada metro que se acercaba, el aire se volvía más frío, más pesado, más difícil de respirar. Fue entonces cuando mis piernas reaccionaron. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Mis pasos resonaban atronadores en la quietud de la noche, pero por más fuerte que corriera, podía escuchar detrás de mí ese llanto que se intensificaba, que se multiplicaba, como si no fuera una sola voz sino cientos de mujeres llorando al mismo tiempo. No me detuve hasta llegar a mi casa. Cerré la puerta con llave, eché el cerrojo, corrí todas las cortinas. Pero aún dentro de mi hogar, podía escuchar ese lamento que parecía filtrarse por cada rendija, por cada poro de las paredes. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura sin rostro señalándome. Escuchaba esa pregunta que me perseguiría para siempre. ¿Dónde están mis hijos? A la mañana siguiente llegué temprano a la escuela, esperando que la luz del día y la rutina me ayudaran a olvidar lo que había vivido. Pero no pude concentrarme en las clases. Mis estudiantes notaron que algo estaba mal conmigo. «Maestro Miguel», me dijo Sofía, una niña de 9 años muy perspicaz, «¿por qué tiene ojeras tan grandes? ¿No pudo dormir?». No sabía qué responderle. ¿Cómo le explicas a un niño que viste algo que no debería existir? ¿Cómo le dices que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que enseñan los libros? Durante el recreo decidí buscar a don Carlos. Lo encontré en su lugar habitual, sentado en una banca de la plaza, observando a los niños jugar. Cuando me acerqué, me miró con una expresión que mezcló comprensión y lástima. «¿La viste, verdad?», me preguntó antes de que yo pudiera decir una sola palabra. Asentí con la cabeza, sin poder articular sonido alguno. «Siéntate, muchacho», me dijo palmoteando la banca junto a él. «Es hora de que conozcas la verdadera historia de Tlaxco». Don Carlos encendió un cigarro con manos temblorosas y comenzó a hablar con voz pausada, como quien ha contado la misma historia muchas veces pero nunca se acostumbra a ella. «Esa mujer que viste no es de este tiempo, Miguel. Su historia se remonta a más de 200 años, a los días cuando Tlaxco era apenas un pueblo minero perdido en la sierra. Se llamaba Inés y vivía en la misma calle donde tú la encontraste». El viento sopló entre los árboles de la plaza, haciendo que las hojas secas danzaran a nuestros pies.
Don Carlos continuó su relato, y yo pude sentir cómo la temperatura bajaba gradualmente, como si la sola mención de su nombre convocara su presencia. Inés era una mujer hermosa de esas que hacen voltear a los hombres cuando caminan por la calle. Estaba casada con un minero llamado Jacinto, un hombre bueno que trabajaba de sol a sol para darle lo mejor a su familia. Tenían 3 hijos pequeños, 2 niños y una niña, los amores de su vida. Don Carlos hizo una pausa, tomó una calada profunda de su cigarro y continuó con voz más grave. Pero la felicidad en Tlaxco siempre ha sido frágil, muchacho. En 1796 llegó una epidemia terrible al pueblo. La fiebre se extendió como fuego entre las casas, llevándose principalmente a los más pequeños. Los remedios de la época no servían de nada, y las familias solo podían rezar y esperar. Sentí un nudo en la garganta. Ya podía imaginar hacia dónde se dirigía la historia. Los 3 hijos de Inés enfermaron al mismo tiempo. Jacinto tuvo que seguir trabajando en la mina porque necesitaban el dinero para los medicamentos, así que ella se quedó sola cuidando a sus pequeños. Durante días y noches no durmió, no comió, solo los acompañó cantándoles, contándoles cuentos, suplicando a todos los santos que no se los llevaran. Una lágrima rodó por la mejilla arrugada del anciano, pero Dios no escuchó sus súplicas. Primero se fue la niña, que era la más pequeña. Tenía apenas 3 años. Inés la encontró una mañana fría, quietecita en su camita, como si solo estuviera dormida. Después fue el niño del medio, de 5 años, y finalmente el mayor, de 7, que luchó más tiempo pero también perdió la batalla. El viento se detuvo completamente. La plaza quedó en un silencio absoluto que me erizó la piel. Cuando Jacinto regresó de la mina esa noche y encontró a Inés abrazando a sus 3 hijos sin vida, gritó de tal manera que todo el pueblo lo escuchó. Pero Inés no gritó, no lloró. Se quedó sentada en esa silla, meciendo a sus pequeños como si aún pudieran despertarse. Don Carlos apagó su cigarro en el suelo y me miró directamente a los ojos. Dicen que perdió la razón esa misma noche. Comenzó a caminar por las calles del pueblo buscando a sus hijos, preguntando a todo el que se encontraba si los había visto. Mis niños se fueron a jugar y no han regresado, decía. Tienen que estar cerca. Siempre regresan antes de la cena. Tragué saliva con dificultad. La historia me estaba afectando más de lo que esperaba. Inés vagó por Tlaxco durante meses. La gente del pueblo intentó ayudarla, llevarla con su familia, hacerle entender que sus hijos ya no estaban. Pero ella no podía aceptarlo. Su mente había construido una realidad donde sus pequeños seguían vivos, donde solo se habían perdido y ella tenía que encontrarlos. ¿Qué pasó con ella?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Una noche de febrero, la más fría que se recuerda en Tlaxco, salió como siempre a buscar a sus hijos. Pero esta vez no regresó. La encontraron al amanecer en el río que pasa por el pueblo. Dicen que se resbaló en las piedras mojadas, que fue un accidente. Pero yo creo que su corazón simplemente no pudo más. Don Carlos se puso de pie lentamente, como si el peso de la historia hubiera aumentado sus 80 años. Desde entonces, Inés sigue buscando a sus hijos. Cada noche sale a recorrer las mismas calles, a preguntar lo mismo, a llorar la misma pena. Los que la han visto dicen que su llanto es el sonido más triste que existe, porque viene de un amor que trasciende la muerte. ¿Por qué no tiene rostro?, le pregunté. El dolor, muchacho. Un dolor tan profundo que borró hasta su propia identidad. Ya no es Inés, la esposa de Jacinto, la mujer hermosa del pueblo. Ahora es solo una madre que busca a sus hijos, y esa búsqueda desesperada es lo único que queda de ella. Regresé a mi casa esa tarde con el alma pesada. La historia de Don Carlos había dado sentido a mi experiencia, pero también había despertado en mí una profunda tristeza. Ya no veía a esa figura como algo terrorífico, sino como alguien atrapado en el dolor más grande que puede experimentar un ser humano. Durante las siguientes semanas volví a escucharla varias veces, siempre en la misma calle, siempre con el mismo lamento, siempre haciendo la misma pregunta. Pero ahora, en lugar de correr, me quedaba quieto y en silencio, acompañando su pena desde la distancia. Una noche, después de haberla escuchado particularmente cerca de mi ventana,
Decidí salir. La encontré parada frente a la escuela donde trabajo, mirando hacia las ventanas de los salones como si pudiera ver a través de ellas. Me acerqué lentamente, con respeto, con el corazón lleno de compasión. «Inés», le dije suavemente. Se volteó hacia mí. Aunque seguía sin rostro, pude sentir su sorpresa. Nadie la había llamado por su nombre en más de 200 años. «Tus hijos están bien», le dije, y aunque no sé de dónde salieron esas palabras, sabía que eran ciertas. «Ya no sufren. Te están esperando, pero no aquí. Es hora de que vayas con ellos». El llanto cesó por primera vez desde que comencé a escucharla. La figura permaneció inmóvil durante varios minutos, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Entonces, lentamente, comenzó a desvanecerse. No se fue caminando o flotando como otras veces. Simplemente se desvaneció, como el humo se disipa en el viento. Desde esa noche no la he vuelto a ver. Los perros del pueblo ya no ladran todas las noches al mismo tiempo. Las calles de Tlaxco han recuperado su paz. Sigo viviendo aquí, enseñando en la misma escuela, caminando por las mismas calles empedradas. Pero ahora entiendo que este pueblo, como muchos otros en México, guarda historias que trascienden el tiempo. Historias de amor, de pérdida, de almas que no pueden descansar hasta que alguien las escuche, las comprenda y las ayude a encontrar la paz. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla entre las montañas que abrazan Tlaxco, aún puedo escuchar un eco lejano de su llanto. Pero ya no es un lamento de desesperación. Es el susurro de una madre que por fin encontró el camino de regreso a sus hijos. Y yo sé que, en algún lugar más allá de este mundo, Inés finalmente está en paz, abrazando a sus pequeños para toda la eternidad. A veces las historias más aterradoras no son las que se inventan, sino las que han pasado de generación en generación, susurradas en las noches frías cuando el viento golpea las ventanas. La leyenda de la Nahuala es una de esas historias que tiene raíces en hechos reales que ocurrieron en Puebla a principios del siglo XIX, específicamente en 1807. Lo que me dispongo a contarte no es ficción. Es el testimonio de lo que viví cuando tenía apenas 12 años, algo que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Carlos, y soy de Puebla de Los Ángeles. Lo que voy a contarte pasó hace muchos años, pero aún recuerdo cada detalle como si hubiera sido ayer. Cada noche cuando cierro los ojos, veo su rostro demacrado y escucho sus pasos arrastrándose por los pasillos de aquella casona maldita. Era el mes de octubre de 1807. Yo vivía con mi abuela en una casa pequeña cerca del centro de la ciudad. Mi abuela era una mujer muy religiosa, siempre tenía un rosario entre las manos y me contaba historias de santos y milagros, pero también me advertía sobre los peligros que acechaban en las sombras, especialmente sobre aquella casa abandonada en la calle que todos conocían como la calle de la Nahuala. Nunca, pero nunca te acerques a esa casa, me decía mi abuela mientras preparaba el chocolate caliente en las mañanas frías. Ahí vive algo que no es de este mundo, algo que se alimenta del alma de los niños inocentes. Yo era solo un niño curioso, como todos a mi edad. Durante el día, la casa no parecía más que una construcción vieja y deteriorada. Tenía ventanas rotas, paredes agrietadas, y un jardín lleno de maleza que parecía tragarse todo lo que se acercara. Pero de noche, la casa cambiaba completamente. La primera vez que la vi transformarse fue una noche de luna nueva. Había salido a buscar a mi gato, que se había escapado después de la cena. Mientras caminaba por las calles empedradas, escuché un sonido extraño que venía de la dirección de la casa abandonada. Era como un lamento, pero no completamente humano. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Lo que vi esa noche me persigue hasta el día de hoy. Las ventanas, que durante el día estaban vacías y oscuras, ahora brillaban con una luz amarillenta y enfermiza. Sombras extrañas se movían detrás de los cristales rotos, y el aire alrededor de la casa se sentía espeso, como si fuera difícil respirar. Pero lo más aterrador era la figura que se movía en el segundo piso. Era la silueta de una mujer, pero algo estaba muy mal con ella.
Sus movimientos no eran naturales, parecía flotar más que caminar, y cuando se acercó a la ventana, pude ver su rostro. Era hermoso durante un momento, como el de una mujer joven y elegante, pero entonces, como si alguien hubiera roto un hechizo, su cara comenzó a cambiar. La piel se arrugó, los ojos se hundieron y se volvieron completamente negros, y su boca se abrió mostrando dientes afilados como los de un animal salvaje. Corrí hacia mi casa sin mirar atrás, pero podía sentir sus ojos siguiéndome en la oscuridad. Esa noche no pude dormir, y cuando finalmente lo logré, mis sueños estuvieron llenos de pesadillas. Al día siguiente le conté a mi abuela lo que había visto. En lugar de regañarme por haber desobedecido, se puso muy pálida y comenzó a rezar en voz baja. «Es ella», murmuró. «La nahuala ha despertado otra vez. Dios nos proteja a todos». Mi abuela me contó entonces la verdadera historia de aquella casa. Hace años, mucho antes de que yo naciera, ahí había vivido una familia muy rica e importante de la ciudad. Pero algo terrible había pasado en esa casa durante una cena del Día de los Muertos. La señora de la casa, me explicó mi abuela, había hecho un pacto con fuerzas oscuras. Quería mantener su juventud y belleza para siempre, pero el precio fue su alma. Desde entonces, quedó condenada a vagar por esa casa, transformándose cada noche en algo horrible y sediento de venganza. «Busca el alma de un niño inocente», me dijo mi abuela con voz temblorosa, «porque solo así puede liberarse de su maldición y obtener el poder que tanto desea». Durante las siguientes noches, la actividad extraña en la casa se intensificó. Los vecinos reportaban luces que se movían solas, sonidos de pasos en el tejado, y algunos hasta juraban haber visto una criatura enorme y peluda merodeando por los alrededores. Yo trataba de mantenerme alejado, pero era como si algo me llamara hacia ese lugar. Cada noche sentía una atracción extraña, como si una voz susurrara mi nombre desde la distancia. La situación empeoró cuando comenzaron a desaparecer otros niños del vecindario. Primero desapareció Miguel, un niño de 8 años que vivía 3 calles más abajo. Su madre lo mandó a comprar pan en la tarde y nunca regresó. Después fue el turno de Ana, una niña de 10 años que salió a jugar al patio de su casa y simplemente se desvaneció como humo. Los adultos estaban cada vez más nerviosos. Organizaron grupos para patrullar las calles por las noches, pero nadie se atrevía a acercarse a la casa de la nahuala. Algunos decían que habían visto sombras pequeñas corriendo hacia esa dirección, como si algo los estuviera atrayendo. Mi abuela ya no me dejaba salir después de que oscureciera. Cada noche cerraba todas las ventanas y puertas con llave, y colocaba crucifijos en cada entrada de la casa. También quemaba incienso y rezaba el rosario completo antes de dormir. «La nahuala se está fortaleciendo», me decía mientras me arropaba en la cama. «Con cada alma que toma, se vuelve más poderosa. Pero no te preocupes, mijo, aquí estás seguro». Pero yo sabía que no era cierto. Cada noche podía sentir su presencia acercándose más y más. Era como si pudiera oler mi miedo desde la distancia. A veces, cuando estaba acostado en mi cama, escuchaba rasguños en las paredes exteriores de la casa, como si algo con garras largas tratara de entrar. Una noche, exactamente una semana después de que Ana desapareciera, me desperté con un sonido extraño. Era un canto muy suave, casi como una canción de cuna, pero las palabras no eran en español. Venía de afuera, desde el patio trasero de nuestra casa. Me levanté muy despacio, tratando de no hacer ruido para no despertar a mi abuela. El canto se hacía más fuerte mientras me acercaba a la ventana. Cuando aparté un poco la cortina, mi sangre se congeló. Ahí estaba ella, parada en medio de nuestro patio. La nahuala ya no se escondía en su casa abandonada. Había venido por mí directamente. Su apariencia había cambiado desde la primera vez que la vi. Ahora era más alta, casi tan alta como un árbol. Su piel brillaba con una luz verdosa y enfermiza, y su cabello negro flotaba alrededor de su cabeza como si estuviera bajo el agua. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Ya no eran negros como la primera vez, ahora brillaban con un rojo intenso, como brasas ardiendo. Seguía cantando esa canción extraña, y mientras lo hacía movía las manos de una manera muy rara.
como si estuviera tejiendo algo invisible en el aire. Me tomó un momento darme cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Me estaba hipnotizando. Sentí como mis párpados se volvían pesados, y mis piernas comenzaron a moverse solas hacia la puerta trasera. Era como si ya no fuera dueño de mi propio cuerpo. Mi mente gritaba que corriera, que despertara a mi abuela, que hiciera cualquier cosa, pero mi cuerpo no me obedecía. Paso a paso me dirigí hacia la puerta. Mi mano se extendió hacia la manija, y cuando estaba a punto de abrirla, escuché la voz de mi abuela detrás de mí. «Carlos, aléjate de ahí inmediatamente». Su voz rompió el hechizo como un cristal que se quiebra. De repente pude mover mi cuerpo otra vez, y me giré para verla parada en el pasillo, sosteniendo un crucifijo grande en una mano y una vela encendida en la otra. «No la mires directamente», me ordenó, «y ven hacia acá muy despacio». Pero cuando volteé hacia el patio, la nahuala ya no estaba cantando. Ahora estaba gritando, un sonido tan horrible que los vidrios de las ventanas comenzaron a vibrar. Su hermoso rostro se había transformado completamente en algo monstruoso. Sus dientes eran como cuchillos y de su boca salía una saliva verde y espesa. «Tú eres mío, niño», gritó con una voz que sonaba como el viento pasando por una cueva profunda. «Tu alma pura me dará el poder que he estado esperando durante tantos años». Mi abuela comenzó a rezar en voz alta, y con cada palabra que decía la criatura parecía retroceder un poco, pero no se iba completamente. Siguió ahí, esperando, como un depredador que acecha a su presa. «Escúchame bien», me dijo mi abuela sin dejar de rezar. «Mañana iremos a ver al Padre José. Él sabrá qué hacer. Esta criatura ha elegido tu alma, y no se detendrá hasta conseguir lo que quiere». El resto de la noche la pasamos despiertos, rezando y vigilando. La nahuala siguió rondando nuestra casa hasta el amanecer, probando las ventanas, arañando las puertas, susurrando mi nombre con esa voz horrible que me daba escalofríos. Cuando finalmente salió el sol, desapareció tan súbitamente como había llegado. Al día siguiente mi abuela cumplió su promesa. Fuimos a la iglesia más grande de Puebla, donde el Padre José nos escuchó con mucha atención. Era un hombre mayor, con cabello completamente blanco, pero sus ojos brillaban con una sabiduría que me tranquilizó un poco. «La nahuala ha despertado otra vez», murmuró después de escuchar nuestra historia. «Esto pasa cada ciertos años, cuando su poder se debilita y necesita alimentarse de un alma pura para recuperar su fuerza». El Padre José nos explicó que había una forma de detenerla, pero sería muy peligrosa. Necesitaríamos enfrentarla directamente en su propia casa, en el lugar donde había hecho su pacto original con las fuerzas oscuras. «Pero no irás solo, hijo», me dijo colocando su mano en mi hombro. «Hay otros que han estado esperando este momento durante mucho tiempo. Gente que también fue marcada por la nahuala, pero logró escapar de su maldición». Esa noche conocí a los otros. Eran 5 personas de diferentes edades. Todos habían tenido encuentros con la criatura en años anteriores. Algunos tenían cicatrices en sus brazos. Otros temblaban constantemente. Y todos compartían la misma mirada de terror en sus ojos. El plan era simple pero aterrador. Tendríamos que entrar a la casa abandonada durante la hora más oscura de la noche, encontrar el lugar exacto donde ella había hecho su pacto, y destruir el objeto que mantenía su conexión con este mundo. «Será la noche más larga de tu vida», me advirtió el Padre José. «Pero si logramos destruir su amuleto, la nahuala perderá todo su poder y finalmente podrá descansar en paz». Lo que no me dijo es que no todos saldríamos vivos de esa casa. La noche elegida para entrar a la casa fue el 31 de octubre, exactamente en el aniversario de cuando la mujer había hecho su pacto diabólico. El Padre José nos explicó que esa noche su poder estaría en su punto más alto, pero también sería cuando el amuleto estaría más vulnerable. Nos reunimos a las 11 de la noche frente a la iglesia. Éramos 7 en total: el Padre José, mi abuela, yo y los 4 sobrevivientes de encuentros anteriores. Cada uno llevaba un crucifijo, agua bendita y velas consagradas. El Padre José también traía un martillo especial que había sido bendecido durante años. Mientras caminábamos hacia la casa, el aire se volvía cada vez más frío.
a pesar de que era una noche de octubre relativamente cálida. Los perros del vecindario comenzaron a aullar, y las pocas personas que estaban en las calles se metieron rápidamente a sus casas al vernos pasar. La casa lucía diferente esa noche. Ya no parecía abandonada y deteriorada. Ahora brillaba con una luz extraña que venía de adentro, y podíamos escuchar música y risas, como si hubiera una gran fiesta en el interior. «Es una ilusión», nos advirtió el padre José. «La nahuala nos está mostrando lo que quiere que veamos. La realidad es mucho más oscura». Cuando llegamos a la puerta principal, esta se abrió sola con un crujido largo y siniestro. El interior de la casa estaba completamente iluminado con velas, y efectivamente parecía que había una celebración en curso. Podíamos ver figuras elegantes bailando en el salón principal, mesas llenas de comida exquisita, y una música hermosa llenaba el ambiente. Pero conforme nos adentramos, las ilusiones comenzaron a desvanecerse. Las figuras elegantes se convirtieron en esqueletos vestidos con ropas podridas. La comida se transformó en gusanos y tierra, y la música bella se volvió un coro de lamentos y gritos de dolor. «No miren hacia abajo», nos gritó uno de los sobrevivientes, pero ya era demasiado tarde. El piso no era de madera como parecía al principio. Estaba cubierto de huesos pequeños, los huesos de todos los niños que la nahuala había tomado a lo largo de los años. Mi abuela me tomó de la mano con fuerza y comenzó a rezar en voz baja. Podía sentir su mano temblando, pero su voz se mantenía firme y decidida. Subimos las escaleras hacia el segundo piso, donde según el padre José se encontraba el amuleto. Cada escalón crujía bajo nuestros pies, y las paredes parecían moverse y respirar como si la casa estuviera viva. Cuando llegamos al final del pasillo del segundo piso, encontramos una puerta que brillaba con una luz roja intensa. Era ahí donde tendríamos que entrar. El padre José abrió la puerta lentamente, y lo que vimos adentro me quitó el aliento. Era una habitación circular, completamente vacía excepto por un altar en el centro, y sobre ese altar estaba ella, la nahuala en su forma original, antes de hacer su pacto. Era hermosa, joven, con una sonrisa encantadora, pero sus ojos seguían siendo rojos como brasas ardientes. «Bienvenidos a mi hogar», dijo con una voz dulce y musical. «Especialmente tú, querido Carlos. He estado esperándote durante tanto tiempo». Alrededor del altar había círculos dibujados en el suelo con lo que parecía ser sangre, y en el centro del altar, sobre un pequeño pedestal, estaba el amuleto, un collar dorado con una piedra negra que pulsaba como si fuera un corazón. «Ese collar», susurró el padre José, «es lo que la mantiene atada a este mundo. Si lo destruimos, ella finalmente podrá descansar». Pero cuando nos acercamos al altar, la nahuala comenzó a transformarse otra vez. Su hermoso rostro se alargó, sus manos se convirtieron en garras, y de su espalda comenzaron a crecer alas enormes como las de un murciélago. «Nadie tocará mi amuleto», rugió con una voz que hizo temblar toda la casa. «Ese niño me pertenece, y con su alma obtendré el poder que me fue prometido hace tanto tiempo». Lo que pasó después fue lo más aterrador de toda mi vida. La criatura se lanzó directamente hacia mí, pero los otros se interpusieron entre nosotros. Vi como uno de los sobrevivientes gritó de dolor cuando las garras de la nahuala lo alcanzaron, pero siguió luchando para protegerme. Mi abuela y el padre José corrieron hacia el altar, mientras los otros distraían a la criatura. Yo quedé paralizado de miedo, viendo cómo la batalla se desarrollaba a mi alrededor. «Carlos», me gritó mi abuela, «tienes que ayudarnos. Eres el único que puede tocar el amuleto sin que te lastime. Fuiste marcado por ella, pero tu alma sigue siendo pura». Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, corrí hacia el altar. La piedra negra del collar pulsaba cada vez más rápido, y cuando extendí mi mano hacia ella, sentí como si miles de agujas se clavaran en mi piel. Pero la tomé. En el momento en que mis dedos tocaron la piedra, todo cambió. La nahuala dejó de atacar a los otros y se volvió hacia mí con una expresión de pánico total. «No», gritó, «no puedes hacer esto. Mi poder, mi belleza eterna, todo se perderá». El padre José levantó su martillo bendito, y yo sostuve el collar sobre una roca que estaba cerca del altar.
Ahora, gritó y dejó caer el martillo con toda su fuerza. El collar se hizo pedazos con un sonido como de cristal rompiéndose, pero amplificado 1000 veces. La piedra negra se partió por la mitad, y de ella salió una luz blanca tan intensa que tuvimos que cerrar los ojos. La nahuala dio un grito final que se escuchó por toda la ciudad. Pero este grito no era de furia o de dolor, era de alivio. Cuando la luz se desvaneció y pudimos abrir los ojos otra vez, ella estaba ahí, pero ya no era la criatura horrible que habíamos enfrentado. Era simplemente una mujer, joven y hermosa, pero con una expresión de paz que no había tenido en más de 200 años. Gracias, susurró con una voz muy suave. Finalmente puedo descansar, y con esas palabras desapareció para siempre. La casa comenzó a desmoronarse a nuestro alrededor. Corrimos hacia la salida mientras las paredes se agrietaban y el techo se venía abajo. Cuando llegamos a la calle, nos volteamos para ver cómo la casa completa se convertía en polvo y se la llevaba el viento. Los niños desaparecidos aparecieron al día siguiente, como si hubieran estado durmiendo en sus propias camas toda la noche. No recordaban nada de lo que había pasado, y sus familias pensaron que todo había sido una pesadilla colectiva, pero nosotros sabíamos la verdad. Han pasado muchos años desde aquella noche. Mi abuela falleció hace tiempo, y yo ahora soy un hombre mayor, pero nunca he podido olvidar lo que viví en esa casa. A veces cuando camino por las calles de Puebla en las noches de octubre, especialmente cerca de donde solía estar la casa de la nahuala, siento una presencia. Pero ya no es malévola. Es como si alguien me agradeciera en silencio por haberle dado la paz que tanto había buscado. La leyenda de la nahuala sigue contándose en Puebla, pero ahora yo sé que ya no es una amenaza. Donde antes había maldad y terror, ahora solo hay un terreno vacío donde las flores crecen más hermosas que en cualquier otro lugar de la ciudad. Porque a veces, incluso las almas más perdidas pueden encontrar la redención.